El escritor de Hechos de los Apóstoles es Lucas, probablemente un griego que había llegado y había hecho un trabajo de investigación para poder llevar a toda la gente griega o de habla griega al escribir dos manuscritos. El primero es el Evangelio de Lucas y el segundo manuscrito es el que conocemos como el Hechos de los Apóstoles. En este segundo manuscrito, que es de Hechos de los Apóstoles, en realidad le sigue la pisada más a los viajes que Pablo estaba realizando. ¿Por qué razón? Porque los primeros cristianos en la persecución que los judíos le hicieron a través de Herodes, a través del Sanedrín, de los sacerdotes y de los ancianos, los cristianos salieron huyendo de Jerusalén. Así como salió el apóstol Pablo después de venir de Damasco a predicar allí. En Damasco salió huyendo, llega a Jerusalén y entonces después de predicar allí también tiene que salir huyendo. Los hermanos lo envían y le dicen: vete para tu ciudad, y lo envían hasta Cesarea, lo fueron a dejar, y de Cesarea lo enviaron hasta Tarso, allí donde él debía estar. Y desde ese momento la Biblia nos hace un silencio en cuanto al apóstol Pablo. Suceden otras cosas en ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucede? Bueno, estamos viendo algunos pasajes, pero vamos a ir a ver nuestra lectura bíblica en este momento, que la tenemos en Hechos 13, de 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso nos dice Hechos 13, 2 y 3. Este es el escenario cuando el apóstol Pablo y Bernabé, junto a Juan Marcos, están preparando y están saliendo en el primer viaje misionero que realizan por Asia Menor. Así que, pero vamos a ver qué es lo que sucede antes de eso, porque desde el momento en que Pablo sale desde Cesarea, Jerusalén, Cesarea a Tarso, en el año 36, no nos dice más nada hasta el año 47 aproximadamente, que es entre el año 46 y 48 que Pablo comienza el primer viaje misionero. Es decir, hay 12 años de silencio. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió con la comunidad cristiana? Pues bueno, Hechos nos da apenas algunas pinceladas de lo que ocurrió. Así que antes de entrar en detalle, vamos entonces a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estudiar las pisadas, las huellas que el apóstol Pablo y los apóstoles en general nos dejaron en el libro de Hechos de los Apóstoles. Queremos pedirte en este momento, nuestro Dios, que tú puedas bendecirnos a través del Espíritu Santo, para que nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, para que podamos comprender mucho mejor lo que tu palabra nos dice. Gracias, querido Dios, por darnos este mensaje maravilloso, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Probablemente tú eres líder cristiano. Básicamente el libro de Hechos de los Apóstoles, más allá de que está escrito para muchos hermanos que no son líderes, mayoritariamente está escrito para líderes de la iglesia, para que conozcan todo lo que cómo fue que inició la iglesia cristiana, cómo iniciaron los apóstoles la iglesia cristiana, cómo el apóstol Pablo tuvo que sufrir, porque es el que está más detallado en el libro de Hechos de los Apóstoles, para que podamos comprender lo que significa ser líder de la iglesia, lo que significa ir y predicar el evangelio. Significa muchas cosas que nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer. Así que entonces, después que el apóstol Pablo, vamos a ver algunos años antes del primer viaje, ¿qué fue lo que sucedió en esos años antes del primer viaje? Entre el año 36
y el año 47 después de Cristo, suceden algunas cosas que no están muy claras. Pero vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, qué pasó. Lo primero que sucedió, recuerden ustedes que en el capítulo 9 de Hechos se nos dice, Dios le dice a Ananías que Dios ha preparado a este Pablo, a Saulo de Tarso, para que sea apóstol de los gentiles. El problema es que el evangelio todavía no había entrado con fuerza a los gentiles. Lo único que tenemos es que los discípulos y los apóstoles andaban predicando, pero en las sinagogas. No predicaban en las plazas. El único lugar donde predicaban a veces en las plazas era en Tarso. Pero todavía en la parte de Jerusalén, todo lo que era Judea, no se predicaba en las sinagogas, solamente en las plazas, solamente en las sinagogas se predicaba. Así que Dios había llamado al apóstol Pablo para que fuera el apóstol de los gentiles. El problema es que el apóstol Pablo comenzó a predicar allí mismo en Damasco. La pasión que el apóstol Pablo tenía era tan grande, predicaba en todo momento y mucha gente escuchaba, pero ganó mucho oprobio en Damasco. Y lo querían matar y comenzaron a vigilar las ciudades. Y dice que los discípulos de Damasco tuvieron que sacarlo, bajarlo por una canasta, porque si no lo iban a matar por las murallas, así que no salió por las puertas. Así que entonces el apóstol Pablo se dirige a Jerusalén. Llega a Jerusalén, imagínense, en vez de darle hacia su casa, que era allá en Tarso, hacia el norte, va hacia el sur y llega a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, comienza a predicar de nuevo. Imagínense ustedes, predicaba seguramente hasta quienes le daban las cartas para ir a perseguir cristianos. Y también lo querían matar en Jerusalén. Y los hermanos allí lo encaminaron hasta Cesarea, y en Cesarea, allí lo envían hacia su ciudad, Tarso, la ciudad natal del apóstol Pablo. Y desde allí no sabemos cuáles fueron las recomendaciones. No sabemos cuáles fueron, pero por lo que vemos, las recomendaciones fueron: tranquilo, Pablo. Deja que el Espíritu Santo te tiene para un gran llamado a ti. Todavía no es tu tiempo. Y lo que vemos allí es que los gentiles, básicamente, los hermanos que estaban en Tarso, se quedaron con él allí. Y habían hermanos, habían cristianos. Imagino que el apóstol Pablo, como era su ciudad, comenzó a enseñar y a predicar, pero de bajo perfil, con muy poca fuerza, no con la pasión que se caracterizaba. Así que eso fue lo que sucedió y allí estuvo todo ese tiempo. Ahora fíjense, Antioquía, una ciudad que estaba justo allí en Turquía, allí en los límites, cerca de Turquía, cerca de lo que ahora es Siria. Allí estaba lo que era Antioquía. Y esa Antioquía, había dos Antioquías que luego vamos a ver, pero esa Antioquía llegó a convertirse en el centro de las operaciones de la iglesia primitiva. Los que fueron expulsados de Jerusalén agarraban para allí, para Antioquía. Los hermanos en Antioquía predicaban muy bien. Era una iglesia muy fuerte que había allí. Ahora lo vamos a ir a ver un poquito por allí. Allí era una iglesia poderosa, muy fuerte, muchos misioneros. Básicamente era casi como una escuela de preparación para misioneros, Antioquía. Y allí es donde va Bernabé a buscar a Pablo de Tarso. Fue hasta Tarso. Miren lo que dice Hechos 11:25. Dice: entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Así que
Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice el texto anterior. Y Bernabé seguramente estaba orando, pero quería a alguien con pasión. Ya tenía en su mente una idea. Y se fue, yo voy a ir a buscar al hermano Pablo. Y se fue hasta Tarso. Y cuando llegó a Tarso lo encontró. Y dice que cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. ¿Qué es lo que había en Antioquía? Era el centro de operaciones de la iglesia cristiana. Prácticamente allí eran donde entrenaban a los misioneros para que salieran a predicar el evangelio. Pero miren qué dice el versículo 26, dice, quedaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Pero en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos les fueron llamados cristianos. Así que entonces dice que en esos días en Antioquía habían profetas y llenos del Espíritu Santo que pronosticó, que predijo una catástrofe, una hambruna en toda la tierra. De manera que Antioquía era el centro de todos los cristianos. Allí llegaban todos los cristianos y se quedó allí Bernabé con Pablo todo un año. ¿Qué creen que se quedaron haciendo? Orando, consagrándose, preparándose, entrenando, porque estaban preparándose para un gran llamado de parte de Dios. ¿Qué más pasó en esos años? Bernabé y Pablo van a Jerusalén con ayuda. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo número 30. Después de que allí pronosticaron la hambruna y vieron que había mucha hambre por Jerusalén, entonces dice que entonces los discípulos, de 39, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, que Bernabé y Saulo, Pablo ya pues, fueron los que llevaron la ayuda desde Antioquía, que ahora más adelante veremos un mapa, hasta Jerusalén. Y esto despertó en el apóstol Pablo y en Bernabé no solamente una amistad, ya tenían un año de estar juntos, más de un año seguramente, ya se conocían, y ahora Bernabé viene en este viaje largo hasta Jerusalén y regresa hasta Antioquía con los dos. Este viaje seguramente le sirvió de muchísimo, de compenetrarse juntos como amigos, como compañeros, como misioneros, como predicadores. Imagínense todo lo que aprendía Bernabé de Pablo y Pablo de Bernabé. Era una dupla muy, muy excelente a la hora de poder llevar a cabo la predicación del evangelio. Y también en ese tiempo, mientras Herodes miraba que la cosa estaba bien y que estaban los cristianos aumentando de número, le dio por agarrar a algunos cristianos y agarró a Santiago y lo lapidó, lo mató. Fue otro de los martirios que tuvimos allí. Esos martirios, hermanos, los hacían con el fin de que los cristianos se desanimaran de hacer lo que estaban haciendo. Pero cada vez que mataban a un cristiano, cientos más salían, hermanos. Y ese fue el caso, que cuando el martirio de Santiago vinieron más casos, más cristianos se despertaron y salieron del mundo para entregarse su vida al Señor. También en ese tiempo Pedro fue encarcelado, pero un ángel lo liberó. Miren, ya varios encarcelamientos de Pedro vamos viendo en esta sección. Y un ángel lo liberó. Miren qué interesante. Es interesante. Todo esto pasó en ese tiempo, desde el año 36 hasta el año 47 después de Cristo. Unos 12 años, 11, 12 años aproximadamente pasaron para que el Espíritu Santo mandara y comisionara al apóstol Pablo y a Bernabé. Y fíjense que en ese viaje que va a Jerusalén, se regresan, pero ya regresan con Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé.
y por eso se lo llevan a Juan joven, tendría unos 17 años cuando se lo llevan juntos entre Pablo y Bernabé. Seguramente con la idea, ya Bernabé le comentó, mira Juan Marcos, que con Pablo hemos venido platicando y muy probablemente vamos a hacer viajes misioneros. Y como toda la gente creen que viajar es lo más lindo del mundo, pero cuando se viaja por trabajo, como era el caso de Pablo, no era nada sencillo. Y ahora regresan a Antioquía, ya no 2, sino 3. Qué interesante. Ahora fíjense esta sección que nos dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Noten, los hermanos les habían impuesto las manos. Pero miren, hermanos, en esta tierra podemos haber conocido muchos líderes, pastores inclusive, a los que se les ha impuesto las manos para decir la iglesia te está comisionando esta acción. Pero si el Espíritu Santo no llena esa vida, no llena ese corazón, no escoge, no lo selecciona, no lo llama para esa obra, entonces de nada sirve. Los llamados de los seres humanos no son sino, y deben ser así, la confirmación de un llamado divino. ¿Y cómo se sabe si es un llamado divino? Pues como dice el texto, por sus frutos os conoceréis. Cuando una persona da fruto en su vida, da con el ejemplo evidencias de que el Señor lo ha escogido, lo ha llamado a una obra específica, entonces esos frutos deben evidenciar a la iglesia de que deben encomendarlo al Espíritu Santo para que vaya y realice esa obra. Esa práctica muy poco se hace en este tiempo. A veces son otras las razones las que imperan a la hora de poder seleccionar y llamar a algún hermano o algún pastor, algún ministro, algún evangelista a realizar una obra. Muchas veces las razones son si tiene recursos. Si no tiene recursos, si tiene medio de transporte, si tiene otras, son las razones que imperan. Pero no son las razones originales, los frutos del Espíritu en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, hay frutos. Y esos frutos son los que deben de determinar si la iglesia recomienda y confirma el llamado de Dios para ese individuo. Y aquí nos dice, ellos en Hechos 13, 4 al 6, entonces, enviados por el Espíritu Santo, oigan esto, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, no es el Juan apóstol, es el Juan Marcos. Tenían a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Eso lo encontramos en ese momento. Aquí es el momento cuando la iglesia encomienda a estos tres hermanos, confirmando el llamamiento del Espíritu Santo para la obra que estaban realizando. ¿Ve cómo va? El llamado de la iglesia siempre debe ir de la mano del llamado de Dios. La iglesia no envió a Pablo, a Bernabé y a Juan Marcos hasta que ellos vieron que el Espíritu Santo los había llamado. Si todas nuestras iglesias hicieran lo mismo, de enviar y comisionar a los hermanos hasta después de ver que el Espíritu Santo los ha comisionado, la obra maravillosa de la predicación del Evangelio con seguridad ya se habría terminado. El problema es que las personas que son enviadas por la iglesia muchas veces no son los llamados por el Espíritu Santo. Y en vez de ser causa de bendición en el camino, son causa de maldición y de incredulidad. Aquí la iglesia vio a Pablo
a Bernabé y vieron que eran hombres de Dios, llamados por Dios para una obra. Y ahora los comisionó la iglesia en vista de que el Espíritu Santo los había llamado para que realizaran la obra del primer viaje misionero. Y aquí les tengo ese primer viaje misionero. Fíjense, allí está la ruta. Comienza en Antioquía. No sé si ustedes van a ver el seleccionador aquí. Justo aquí comienza el viaje del apóstol Pablo. Justo allí mismo. Y de allí bajan, dice el texto, a Seleucia, que está unos kilómetros más hacia el suroeste. Seleucia era un puerto. Aunque allí no nos dice que en Seleucia predicaran el evangelio, a mí se me hace muy raro a un apóstol Pablo y a un Bernabé que en Seleucia no predicaran. O probablemente como estaba tan cerca de Antioquía, que los hermanos que vivían en Antioquía podían cubrir ese puerto también, y seguramente había una gran comunidad de cristianos en Seleucia, y probablemente esa sea la razón porque el apóstol Pablo y Bernabé y Juan Marcos no hayan predicado en esa ciudad. Luego dice que se embarcan y siguen hacia el sur. Aquí voy siguiendo. Sígame el seleccionador. Y llegan hasta Salamina. En Salamina sí entonces comienzan a predicar, dice la Biblia. Y comienzan a predicar. Estamos hablando ya de la región de Chipre, en el mar Mediterráneo. En Salamina, que es una ciudad de Chipre, y allí sí comenzaron a predicar, pero predicaban solo en las sinagogas. Y entonces siguen hacia el suroeste, hasta la ciudad de Pafos, que la ciudad de Pafos era una ciudad portuaria en la isla de Chipre. Y en Pafos fue que comenzó el problema que encontramos aquí, que hallaron a un mago falso profeta. Fíjense que allí había un falso profeta llamado Barjesús. Barjesús quiere decir hijo de Jesús. El problema es que Lucas, al ver que era un tipo que no representaba lo que decía su nombre, luego le pone entonces el nombre de el mago Elimas o Elimas, que sería la traducción de Barjesús. Para no usar Barjesús, Lucas lo traduce a Elimas. Ahora fíjense, este mago era alguien que se hacía pasar por falso profeta, era un mago en realidad. Cuando llegan allí a la ciudad de Pafos, y aquí vamos a leer, dice que ese mago estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, y el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Es decir, que este mago, al ver que estos realmente tenían el evangelio del Señor, les hacía sombra. Trataba de intervenir para que el procónsul romano no escuchara lo que Bernabé y Pablo tenían que decir. Y cuando Pablo mira que una vida está en el valle de la indecisión, para vida o para muerte, y que se está poniendo en riesgo la salvación del procónsul, mire lo que dice entonces. Entonces Saulo, que también es Pablo, y a partir de allí se comienza a llamar Pablo, lleno del Espíritu Santo, oiga esto, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Algunos podrán decir: oh, pero Pablo, qué fuerte, qué bárbaro, ¿por qué hizo todo esto? Hermanos, cuando una vida está en riesgo de perderse eternamente, vamos a poner el caso que no hubiese sido el procónsul, que hubiese sido un familiar suyo. ¿Qué habrías hecho tú? Que hubiese sido un cuñado, un hermano, un tío, una tía, o la mamá o el papá. ¿Qué habrías hecho tú? Seguramente exactamente lo que hizo Pablo. Le dijo de todo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, le dijo. Tú no tienes poder aquí. Es más, no vas a volver a ver por algún tiempo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo hizo que cayeran tinieblas en aquel hombre que estaba siendo tropiezo para la salvación de aquel buen hombre. Y tenemos evidencias arqueológicas donde hay inscripciones en Chipre donde el procónsul Sergio Pablo fue cristiano, él y toda su familia. Es decir, que cuando ellos comenzaron a recibir el mensaje de Pablo y de Bernabé, comenzaron a entender que muy posiblemente era el mensaje para toda la humanidad, y lo abrazaron y lo aceptaron y fueron una familia cristiana. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía se quedaban nuestros hermanos. Habían varios hermanos que eran los líderes de la iglesia allí en Antioquía. Básicamente tenemos a varios hermanos que tenían allí en Antioquía, y en ese lugar había uno que probablemente era Simón de Cirene, el que había cargado la cruz de Jesús. Era uno de los líderes de la iglesia de Antioquía. Probablemente también estaba alguien que había crecido con el rey Herodes cuando eran jóvenes y que después tomaron rumbos diferentes, y se queda como también líder de la iglesia de Antioquía. Es decir, que la iglesia cristiana comenzó a crecer en gran manera. Pedro había introducido el mensaje a los gentiles con poder, y cuando el evangelio había entrado con poder en los gentiles, ahora el Espíritu Santo llama a Pablo, que lo había reservado por 10 años en su tierra, y manda a Bernabé, lo traen, lo entrenan durante un año allí en Antioquía, y entonces llevan comida y víveres a los hermanos de Jerusalén, regresan a Antioquía, y entonces comienzan el primer viaje misionero. Allí por el año 46 o 48 de la era cristiana, llevan el primer viaje misionero, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, llevando el evangelio a toda Asia Menor, a través de tanto sacrificio y de tantas situaciones, mis queridos hermanos. Ese momento especial en Pafos, cuando Pablo miró fijamente a aquel engañador, a aquel falso profeta, esa era la señal. Allí se decidiría la salvación de una persona. Allí se decidiría si el procónsul vivía para vida eterna o sería perdido eternamente. Su vida eterna estaba en juego. Por eso es que al conocer el destino de la importancia de aquella conversación, el apóstol Pablo entonces habló directamente y condenó los actos del mago Elifaz. Mis queridos hermanos, el mundo e incluso la iglesia está llena también de falsos profetas, de personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que no han sido comisionados por Dios. Esos también son falsos profetas. Esos también vienen a ser como mago Elifaz. De hecho, la ciudad de Pafos era una ciudad muy importante portuaria. En esa ciudad
había un templo para la diosa Venus, que era la diosa de la sexualidad. En esa ciudad había de todo, sobre todo había mucha degeneración moralmente hablando, mucha inmoralidad, y había mucha brujería, mucha, ¿cómo se llama? Asunto de las ciencias ocultas. Y el mago Elifaz era uno de ellos. Por eso intervenía para que el procónsul no creyera en el mensaje del Señor, porque era seguramente uno de los grandes líderes de la ciudad, que de hecho probablemente era el que dirigía varias provincias, o por lo menos una. Si este procónsul creía en el Evangelio, entonces probablemente se iba a complicar la situación de la falsa religión en Pafos. Pero este procónsul estaba decidido a escuchar a Bernabé y a Pablo. Y cuando vieron lo que sucedió, cuando vieron la audacia con la que Pablo confrontó el mal, cuando vieron que Pablo confrontó lleno del Espíritu Santo al mago Elifaz, y lo que ocurrió inmediatamente después, él y toda su casa creyeron en el mensaje de salvación de Cristo Jesús, y él y toda su casa creyeron y fueron cristianos. Mis queridos hermanos, el pecado no se le huye, se confronta. Pero asegúrate de confrontarlo con el poder del Espíritu Santo. Cuando vas a una región y ves que un espíritu diabólico está posesionando el ambiente y está controlando la situación, confróntalo con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estés dando un estudio bíblico y sabes que allí haya algún espíritu que está interviniendo, confróntalo con oración y el Espíritu Santo. Cuando estás predicando y sientes que tu mensaje no está impactando el corazón de las personas, confróntalo con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que el apóstol Pablo hizo. Ganó esa batalla, porque al finalizar la escena vemos derrotado el mal, porque el Espíritu Santo es más poderoso. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo puede vencer. El Espíritu Santo estaba del lado del apóstol Pablo, como el Espíritu Santo quiere estar del lado tuyo y del lado mío, y quiere que salgamos a predicar revestidos de poder, llenos del Espíritu Santo, para que nuestras palabras sean las palabras que haya puesto el Espíritu Santo en nuestra boca, y que esas palabras puedan impactar el corazón de las personas, y que las personas puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan abrir su vida y entregarse a Cristo Jesús. En este estudio hemos aprendido varias cosas. Número 1, no es lo mismo que los hermanos te envíen a que el Espíritu Santo te envíe a predicar. Algunas veces sucede muy diferente, que los hermanos no te quieren enviar, pero el Espíritu Santo dice, debes ir. ¿Y a quién debes seguir? La voz del Espíritu Santo. Número 2, todo tiene su tiempo. Pablo esperó en su ciudad hasta que el Espíritu Santo lo llamó por medio de Bernabé. Es decir, a veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero a veces el Espíritu Santo dice, hey, calma, tranquilo, ya llegará tu hora. Y el apóstol Pablo estuvo como por 10 años en Tarso, su ciudad, esperando el momento del Señor. Y llegó, y el Espíritu Santo lo usó poderosamente en esa acción de la predicación del Evangelio. Número 3, a donde vayas, siempre predica a Jesús con palabras y con obras. Y número 4, cuando un alma está en peligro, no vaciles. Enfréntate sin dudas y con la seguridad de que Jesús te ha de dar la victoria. Nunca te des por vencido.
Si un alma está en peligro, confronta al enemigo. Si un alma está en peligro de perdición, confróntalo, porque el Espíritu Santo está contigo y vencerás. Si tú eres un líder de la iglesia o un hermano de la iglesia que quiere ser líder y aún lo está dudando, pídale a Jesús claridad en su objetivo, en su propósito. Pídale que lo capacite. Pídale que le instruya. Pídele que lo comisione. Y vaya y predique a Cristo Jesús. Hoy el Señor Jesús nos está llamando a todos, porque todos tenemos dones y talentos por medio de los cuales podemos servir en la causa de Cristo. Unos lo pueden hacer con oración, otros lo pueden hacer con predicación, otros lo pueden hacer a través de visitación, otros de diferentes maneras, pero todos hemos sido capacitados por Dios para poder ser parte de la gran predicación del Evangelio a todo el mundo, y entonces Cristo Jesús vendrá por segunda vez. No dudes que Cristo está a las puertas, no dudes que Jesús ya viene, pero todo depende de si tú abres tu corazón y le entregas tu vida a Jesús. Entonces podrás tener parte con Jesús. Todo depende de si tú te unes al ejército de predicadores para salir y hablar de Jesús, evangelizar a las naciones, porque entonces Cristo Jesús vendrá mucho más pronto. Hoy es el día de tu salvación, el día de que el Espíritu Santo va a llenar tu vida. Hoy puede ser el día en el que el Señor te llame a realizar esta gran obra. Por eso te pido en el nombre de Jesús que ores conmigo. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has llamado a esta gran obra, a la obra de la predicación del Evangelio. Pero, Señor, necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hablar lo que el Espíritu Santo nos diga que debemos hablar. Y para ello necesitamos estar constantemente en relación contigo. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos hagas tus discípulos, que nos hagas tus misioneros y predicadores, que nos des el poder de tu Santo Espíritu. Hoy nos ponemos en tus manos. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.